Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Ya no hay ningún propósito en la victoria. Aquí, en esta cueva sin rasgos distintivos, permanece sola con vistas a un ritual que trató de prolongar indefinidamente. Ese era el único propósito que le quedaba. Las paredes eran oscuras y lúgubres, y el tenue resplandor brumoso del Santo Grial, que ella custodiaba, iluminaba el interior de la cueva con un brillo anaranjado opaco. Las sombras parpadeaban en la poca luz, acentuando el brillo de sus ojos dorados clavados en la entrada de la cueva frente a ella. Nunca se movían, nunca se desviaban. La armadura de placas negras que cubría su cuerpo hizo un ruido metálico mientras enderezaba la espalda. Sus manos se movían hacia su espada, donde descansaban mano sobre su pomo. Su cabello rubio helado estaba recogido en un moño regio, mientras su flequillo enmarcaba los lados de su rostro. Tenía la belleza de la más fina de las esculturas, pero con los agudos matices de una rosa. Debajo de su armadura, un vestido de batalla negro ondeaba alrededor de su cintura a pesar de que no había señales de viento. ¿Cuánto tiempo podría mantener este mundo? El silencio era pesado, y esto en sí mismo era su único consuelo. Su nombre era Arturia Pendragon, sirvienta de la clase Saber de la Guerra del Grial Fuyuki, ahora ennegrecida y un producto de su antiguo yo. Ella era un alter. Sable alter, una entidad completamente diferente pero no del original. Ella era lo contrario. Sus ojos se cerraron, la soledad de su propia mente le quitó la impotencia que sentía en lo más profundo. Ella no fue convocada como alterar sable, sino transformada a partir del origen espiritual del sable original. Quizás fue a través de la fuerza de su resistencia mágica, pero aún podía recordar los recuerdos y sentimientos del sable original convocado desde el comienzo de la Guerra del Santo Grial. Caster había derrotado a Lancer, y Archer había derrotado a Rider antes de que diferentes eventos comenzaran a girar en espiral hacia la conclusión de su Guerra del Grial Fuyuki. Los pensamientos, experiencias y revelaciones graduales del saber original a lo largo de toda la prueba la hicieron sentir como si fuera ella misma quien había luchado junto a su maestro. Esta fue la consecuencia de una citación inadecuada. La comprensión de que su yo original había llegado a amar a su maestro la hizo sentir vacía e inadecuada a medida que ese amor continuaba. Sus manos se formaron en puños, apretando tan fuertemente sobre el pomo de su espada que el metal anillado de la armadura alrededor de sus dedos comenzó a crujir. Ella había estado allí cuando su amo fue asesinado justo enfrente de sus ojos, y no pudo hacer nada. La guerra del Grial había sido ganada, el Grial contaminado destruido, pero lo inesperado ocurrió en la forma de un hombre que apareció con otro Santo Grial. Todos estaban cansados y exhaustos, y el hombre no fue empujado. Una vez más, Shirou se había arrojado a la línea de peligro, ¿y para qué? Todo era para salvarla después de que el hombre llamado Lef la dejara atrapada en el barro contaminado dejado por el corrupto Grial. El sable original solo podía mirar y luchar en el barro mientras su maestro era apuñalado en el corazón y asesinado. El grito angustiado de rabia y culpa que resonaba en el aire solo lo reflejaba Rin, que había atacado ciegamente a Lef. No estaba segura de qué sucedió después, ya que el sable original se sometió al proceso de ennegrecimiento, pero cuando recuperó la conciencia, el sirviente arquero de Rin se había sacrificado para liberar a Rin del barro contaminado. Sin embargo, esto solo estaba retrasando lo inevitable. Una mirada a Rin fue todo lo que hizo falta para ver que moriría expuesta a las maldiciones del barro. Si un sirviente se ennegrecía al contacto, ¿cuáles eran las probabilidades de que un humano sobreviviera? A saber, Alter no le importó. Su mirada se centró en el cuerpo inmóvil de su amo desde el momento en que nació. Ella había matado y luchado en muchas guerras. Ella sabía cómo era la muerte, y no tenía ninguna duda de que su maestro anterior estaba muerto. ¡Qué incompetente, amo! Su mente se había sentido entumecida cuando escuchó esas palabras por primera vez y las correlacionó con la imagen del maestro sonriente que tenía en mente. El maestro que se lanzaría al peligro solo para evitar que ella sufriera daño cuando nadie más lo haría. El hombre se atrevería a burlarse de él frente a ella. Ella lo mataría, molería sus huesos y los esparciría por los campos como fertilizante. Este grial, tómalo. Lef le había dado el Santo Grial que había estado sosteniendo y reinició la guerra del Santo Grial Fuyuki.
Ella pensó que él era un tonto por empoderarla hasta que se dio cuenta del objetivo de Lev y del papel que ahora se veía obligada a desempeñar dentro de él. ¡Qué cabrón enfermo! Lev planeó la incineración de toda la humanidad, que ya se puso en marcha a través de 7 fallas principales dispersas en el tiempo conocidas como singularidades. Mientras existiera siquiera una, la humanidad perecería. Fuyuki ni siquiera era uno de los 7, sino una trampa lanzada como precursora del fin de la humanidad. Ella era una tirana fría de gobernante, pero en su esencia, seguía siendo la misma Arturia. No estaba segura de lo que Lev estaba pensando al crear la singularidad Fuyuki, pero no importaba. Ella era apática a todo. Mientras la guerra del Grial Fuyuki no termine, entonces el camino hacia la extinción de la humanidad no comenzará realmente. Los ojos de Saber Alter se abrieron. Podía oír el sonido de pasos acercándose desde la entrada de la cueva. Parecería que algunos callejeros habían pasado Archer, lo que significa que dependería de ella derribarlos. No vacilaré. Se puso en posición de batalla, dejando sus manos el pomo de su espada y agarrando su empuñadura en su lugar. No me doblegaré. Ella mantendría este mundo a cualquier precio. Esto era todo lo que le quedaba. No había forma de que dejara pasar las cosas como Lev había planeado. Él le dio el grial, y este fue su error. Aquí estoy. El eco de los pasos se hacía cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Energía mágica que no era suya impregnaba el aire, provocando débiles vibraciones que la alertaban de que se acercaba un sirviente enemigo. Aquí no pasará ninguno. Se movió para colocarse entre el grial y el sirviente que se acercaba, energía negra teñida de rojo cubriendo la hoja de su espada. Excalibur era una espada de dualidad que representaba el bien y el mal. Tal como estaba ahora, la espada era de color negro azabache y con brillantes marcas rojas. La tenue luz oscura de su espada representaba la malvada propiedad de Excalibur. Brillaba sobre la entrada de la cueva para revelar un rostro familiar caminando hacia adelante. Caster, dijo secamente, mirando fijamente al sirviente de cabello azul con un abrigo de piel. Saber, dijo, devolviéndole el saludo con un poco más de entusiasmo de lo normal. Entró por completo en la cueva y ella echó un buen vistazo a lo que sostenía, un noble fantasma que aún no lo vería usar durante toda la guerra. Qué extraño, un sirviente de clase Caster estaba usando una lanza, ¿dónde estaba su bastón de madera? Oh, veo que te diste cuenta. Q sonrió de oreja a oreja, quitándose la capa para revelar su pecho desnudo. Ella no pensó que la acción fuera extraña ya que la prenda estaba suelta y solo serviría como un obstáculo durante el combate cuerpo a cuerpo. Sus ojos se entrecerraron bruscamente. Un lanzador estaba tratando de enfrentarse a un sable en espacios reducidos. Caster la pensó tonta. Incluso si tenía una lanza, eso no compensaba la diferencia en las capacidades físicas entre clases. Si Q pensaba que su habilidad por sí sola podía acomodarse, entonces estaría equivocado en su creencia. Era erróneo creer que su propia habilidad con la espada no rivalizaría y mitigaría el efecto de su habilidad con la lanza. En resumen, él la estaba menospreciando. La energía mágica latía por sus venas, el rugido de un torrente estallando en la habitación cuando su poder comenzó a impregnarse. Los vientos azotaron el área, haciendo retroceder su flequillo y provocando que Q tomara una postura hacia adelante con su lanza. Realmente eres un monstruo de sirviente, ¿verdad? La sonrisa de Q cayó de su rostro, su cuerpo tenso. Ella no se dignó a responder a sus palabras. En el momento en que alguien se atrevía a ir en su contra, él o ella ya era un enemigo a sus ojos por la transgresión. El deber de un héroe es ser odiado y condenado al ostracismo, y a su vez, usaría todas sus fuerzas para acabar con los enemigos que impiden el camino de la justicia. Las palabras no significaban nada para un hombre muerto. La batalla fue para los fuertes. Te aplastaré. El suelo se agrietó bajo sus pies mientras empujaba hacia un sprint, su espada tiraba hacia arriba y liberaba un diluvio de poder. El alcance de su espada se extendió en forma de luz negra, el exceso de energía escapó del borde de la guardia cruzada de su espada. Deja caer la oscuridad. Ella se balanceó hacia abajo, viendo a Q intentar esquivar, pero abruptamente se congeló en su lugar y eligió defenderse en lugar de correr. Movimiento inteligente. Mana estalló. La energía alrededor de su espada se triplicó en tamaño, creando un pilar de luz negra descendente.
En primer lugar, no había espacio para esquivar. Su velocidad aseguró aún más esto, y contra un Lancer o cualquier sirviente de combate cuerpo a cuerpo, el que tome la iniciativa siempre tendrá la ventaja. No. Esperen. Q de repente aflojó su postura defensiva y se mantuvo erguido, golpeando la culata de su lanza en el suelo y produciendo una línea flotante de runas frente a él, cada una brillando con luz azul. Levantó un dedo y tocó una runa que se encendió en llamas que se transfirieron a su lanza. ¿Lo olvidas, Saber? Q le apuntó con su lanza. Soy un lanzador. Los rayos se congregaron sobre la hoja de la lanza de Q, zarcillos de electricidad formando arcos y cantando el suelo en patrones similares a telarañas. Saber Alter podía sentir el poder de los místicos en el ataque de Q, y sabía cómo evitarlo o defenderse de él. Este fue un ataque que llevaba la fuerza de la divinidad de un héroe descendiente de un dios convocado en forma de lanzador. Turizas. El eco del trueno resonó cuando Q disparó una bola de relámpagos condensados. Saber Alter apretó los dientes y redirigió a la fuerza su swing para golpear la pelota en lugar de Q. Puede dominar a Q debido a su posesión del Santo Grial, pero los ataques de Q no podían ignorarse. Las puntas de sus dedos se tensaron cuando los zarcillos del ataque de Q se dispersaron y viajaron por la longitud de su espada. ¡Qué molesto! El dolor desapareció tan rápido como llegó, su energía mágica dominó el efecto persistente del rayo, pero no antes de que se viera obligada a girar la cabeza para esquivar una mancha roja con el objetivo de apuñalar su rostro. Ella disparó un brazo, agarró la lanza de Q y la tiró hacia adelante para acercarla a Q. No habría forma de esquivar su ataque ante esta proximidad. El tiempo pareció ralentizarse mientras levantaba su espada con la mano libre para golpear al delincuente. Era hora de poner fin a esta farsa. Q podría ser un lanzador, un lancero o cualquier clase que decida llamarse a sí mismo, pero no había forma de que ella perdiera en un combate cuerpo a cuerpo cuando estaban tan juntos. Los hechizos requerían tiempo. Merlin le había enseñado esto. Acércate a un mago ordinario, y no había forma de que pudieran lanzar más rápido de lo que podrías matarlos. Q era el mismo. Pareció darse cuenta de su situación al instante, pero no hizo ningún movimiento para abandonar su arma y usar su agilidad de bestia para tomar distancia. En cambio, ella y Q se miraron a los ojos, ninguno de los dos sonriendo, sino que se observaron de cerca. Su espada estaba a centímetros de golpear a Q, cuando notó que él solo sostenía su lanza con una mano. Este bastardo. Q sostenía una roca plana en su mano libre con un sello brillando brillantemente cuadrado en el medio. Las runas eran diferentes de los hechizos y la magia ordinarios. Producían efectos al activarse sobre un grabado y podían lanzarse instantáneamente. Ansus. Un torrente de llamas escupió hacia su cuerpo, pero ¿qué? Su armadura la protegía del fuego, el calor la hacía estremecerse y su piel chisporroteaba, pero no detuvo el impulso de su swing. Mana Burst. Trató de partirlo en dos de un solo golpe, pero de repente sintió que su mundo se inclinaba. Por casualidad echó un vistazo al suelo y notó que otra runa desplazaba la tierra debajo de sus pies para alterar la trayectoria de su swing. Ella había apuntado al cuello de Q, pero solo terminó rozando la parte superior de su cabeza, cortando mechones de su cabello mientras su explosión de maná cavaba un cráter en la pared del fondo. Sobreextendida de su columpio, Q tiró de su lanza mientras simultáneamente le enviaba una patada al estómago que la obligó a soltar su lanza. Esto se estaba volviendo ridículo. Ella había tenido suficiente de estos trucos de salón. En lugar de derrotarla, solo sirvieron para molestarla. Q también debe haber entendido este punto, ya que reunió poder mágico a su alrededor y adoptó una postura hacia adelante con su lanza después de distanciarse de ella. Q estaba desplegando el noble fantasma de su lanza. Como si te dejara usar eso. Su noble fantasma se desplegó mucho más rápido que el de Q. Un solo swing era todo lo que se necesitaba. Además, con la energía que el Grial le estaba suministrando, podía disparar su noble fantasma consecutivamente sin consecuencias. Sin embargo, como era ahora, era más rápido simplemente acercarse y evitar que activara por completo su noble fantasma, ya que él ya había comenzado el proceso, mientras que ella no. Ella lo hizo, y raspó el filo de su espada sobre la lanza de Q. Persistente, no. Q chasqueó la lengua. No puedes ganar esta pelea, respondió cortante.
Aparte de la magia imbuida de divinidad, cualquier otro ataque mágico sería irrelevante debido a su alta resistencia mágica. Por eso no consideraba a Caster una amenaza, pero la lanza en sus manos era un asunto completamente diferente. Ella sería una tonta si le dejara usarlo. Estarías en lo correcto, 1 a 1, se dio Q antes de silbar bruscamente de repente y esbozarle una sonrisa. Pero ¿quién dice que estaba peleando solo? Match. Una voz llevada a la cueva seguida de pasos apresurados. Saber Alter frunció el ceño. ¿Por qué no sintió su acercamiento antes? Su energía mágica saturó toda la cueva, permitiéndole percibir a cualquiera que entrara. La respuesta vino de las brillantes runas que pronto vio. Nunca dudes de los medios de un lanzador. Inteligente. Estoy en ello. Otra voz, más cercana, respondió a la primera antes de que un escudo fuera golpeado hacia su derecha. El escudo golpeó su costado con la fuerza suficiente para empujarla fuera de sus pies. Su brazo se torció en un ángulo extraño y el sonido de huesos fracturados se registró en su oído. Patinó por el suelo antes de clavar los talones en la tierra y evaluar la nueva amenaza. Sus heridas fueron mínimas. Mientras su origen espiritual no fuera destruido, ella podría sanar a través de la energía mágica. Basándose en el número de voces, concluyó que estaba lidiando con otros 2 enemigos, los cuales podrían ser sirvientes en función del golpe que acababa de recibir. ¿Quién? ¿Quién era? ¿Asesino? ¿Rider? ¿Lancer? Ella comenzó a planear una estrategia para eliminar al enemigo lo más rápido posible para igualar las probabilidades, pero se calmó cuando vio a sus nuevos adversarios. Una era humana, pero la otra era una sirvienta con un origen espiritual relacionado con el suyo. Mis orgullosos caballeros de la ronda. Sus ojos se abrieron. De ese escudo. No pudo ser. Era el escudo del caballero más joven de todos, nacido hijo de su mejor caballero. Tú, que llevas ese escudo, ¿estás preparado para asumir las responsabilidades que representa? Su voz era severa, inflexible. Match, que estaba en el extremo opuesto de su mirada, vaciló, sin saber cómo responder, pero la forma en que Match se agarró decididamente a ese escudo y se puso de pie para proteger a sus aliados era la misma que la del dueño original de ese noble fantasma. ¿Quieres protegerlos? Saber Alter observó mientras Match levantaba cautelosamente su escudo para proteger a Q y Ritsuka de ella. Sin importar el dolor, sin importar el ataque, ella no vacilaría. La voluntad de Match de proteger era fuerte, y esto siempre sería suficiente. Porque el escudo en las manos de Match era un escudo de creencias. La intención de Match de proteger y la intención de Saber Alter de destruir. Como para burlarse de ella, Saber Alter se estremeció cuando la imagen del saber original Ishiro apareció de pie al lado de Match. Ella sabía. Ella ya sabía que estancarse impidiendo que terminara la nueva guerra del Grial Fuyuki no tenía sentido. En cambio, la mejor alternativa era enfrentar el problema en lugar de huir de él. ¿Es eso lo que le decían? ¿Que ella estaba equivocada en sus métodos? Su personalidad y comportamiento pueden haber cambiado, pero en su esencia, ella seguía siendo Arturia. Tenían los mismos objetivos e ideales, pero invertidos. La Arturia original era el enfoque pacífico y carismático, Saber Alter era el camino de la tiranía para lograr sus objetivos. Ambos sabían distinguir lo correcto de lo incorrecto a pesar de los diferentes enfoques. La determinación en el rostro de Match sacó a relucir los sentimientos enterrados profundamente dentro de ella a través de la corrupción del barro contaminado. No importa cómo, lucha por lo que crees que es correcto. No. No. Ella se negó a que le recordaran tales convicciones e ideales. Un plan que no conduce a la victoria ni a la derrota no es un plan correcto. Saber Alter de repente brilló cuando surgieron dudas en su mente. De todos modos, ella no podía permanecer inactiva ya que Q estaba usando la cobertura de Match para activar el noble fantasma de su lanza. No había más espacio para la vacilación. El poder inundó su espada, un enorme pilar de energía oscura congregándose sobre la hoja. El aire se volvió pesado, granos de polvo y arena flotando en el suelo antes de ser arrastrados y esparcidos. Llora. Es hora de que te vengas abajo. Su espada estaba colocada a su lado, con la hoja apuntando al suelo mientras la sostenía firme con ambas manos en una postura baja y oscilante. Eliminaría todo lo que tenía ante sí y pondría fin a sus conflictos internos.
Ella tenía razón. Ella no podía estar equivocada. Este fue el mejor método para evitar el fin de la humanidad. Los enemigos que se enfrentarían en las 7 singularidades serían potencias como las que nadie común podría derrotar. Para permitir que el mundo continúe, toda oposición debe terminar aquí. Vortigern, martillo del vil rey, invierte el sol naciente. Un rugido de energía irrumpió por la habitación. El sonido era similar a un torrente de llamas arrojadas. El área detrás de Saber Alter se derritió en un lodo enfermizo que burbujeaba y resumaba. Q aún tenía que desatar su noble fantasma, claramente esperando un momento oportuno para atacar, pero no llegará. Ya no. Esta huelga los engulliría a todos. Tragarse su luz. Excalibur Morgan. Ella blandió su espada, las energías oscuras explotaron hacia afuera en una avalancha de potente energía que incineró todo a su paso. Como olas que se precipitaban a la orilla, el ataque surgió por todas partes en un radio cónico. En respuesta, una luz de esperanza manifestó el contorno de un castillo eterno. Señor Chaldeas. Un escudo de luz protegió a la oscuridad, la energía de Excalibur Morgan redirigió a los bordes del escudo. Adag. Mach gimió por el esfuerzo, sin darse por vencida ni dudar de sí misma. Presionó su hombro contra su escudo, clavó sus pies en el suelo y empujó con toda la fuerza que tenía disponible. En comparación, Saber Alter parecía estar mirando más allá de Mash. El contorno del castillo que podía ver estaba forzando las capas de corrupción que enmascaraban los ideales en lo profundo de ella. La determinación y el fervor de Mash estaba abrumando su propia motivación para mantener el Fuyuki actual indefinidamente. Pero, ¿qué es determinación sin fuerza? Saber Alter puso más peso en su swing, dedicando más y más energía a su ataque y forzando a Mash a arrodillarse. Mash no iba a ser capaz de soportar esto por mucho más tiempo. Fue la victoria de Saber Alter. Mash aún no había aceptado su determinación. Con esta huelga, que esto termine. Mana estalló. Excalibur Morgan latía y luego aumentaba de poder como si de repente girara el grifo de abajo hacia arriba. La diferencia de fuerza era abrumadora, y fue en este momento que Saber Alter observó la señal de Q hacia Ritsuka con una expresión de resignación. Shiro está vivo. Ritsuka gritó de repente mientras corría hacia Mash y la apoyaba con una línea de energía mágica. ¿Qué? Los pensamientos de Saber Alter la abandonaron por completo por una fracción de segundo, su agarre de su espada se aflojó cuando una imagen de Shirou sonriendo le causó una cantidad incalculable de dolor que nubló su mente. Mienten. Shirou fue asesinada justo enfrente de ella, y sin embargo, no pudo detectar ninguna mentira en la boca de Ritsuka. Él creía honestamente que estaba diciendo la verdad, y esto la sorprendió lo suficiente como para ser fundamental. Apuñala y pérfora. Un destello de rojo ardiente brotó de la energía oscura de su ataque, girando incomprensiblemente y dirigiéndose directamente hacia ella. Gaevol. La golpeó en el área del corazón, su pesada armadura se agrietó y se rompió en pedazos antes de soltar su espada e instantáneamente colocó su brazo izquierdo sobre su pecho donde la lanza apuñalaría. Su visión nadó cuando el noble fantasma la golpeó directamente y la impulsó al otro lado de la cueva. Su origen espiritual había sido dañado por el ataque. Su brazo izquierdo quedó inutilizado. Si no fuera por la absurda cantidad de energía mágica que corría por su cuerpo, no habría podido evitar que la lanza golpeara su corazón. En cambio, le había atravesado el pectoral izquierdo y le había cortado una parte del bíceps izquierdo a costa de la mayor parte de la energía que la impulsaba. Tomaría un tiempo recuperarse, y esto fue fuera del combate. ¡Qué golpe tan sucio!, tosió sangre. El polvo estaba por todas partes, creando una nube que oscurecía la visibilidad hasta que Q giró su lanza y voló lejos de las nubes. Por lo que vale, lo siento, Q parecía molesto, la sonrisa en su rostro reemplazada por un ceño fruncido amargo. Así no debería terminar un duelo, pero así es la guerra. Saber Alter negó con la cabeza ante las palabras de Q. Él no estaba completamente en lo cierto. No, esto es algo mucho más que una guerra, aclaró mientras se levantaba temblorosa. Mash se tambaleaba donde estaba parada y tuvo que ser apoyada por Ritsuka. Lenta, seguramente, Q caminó para pararse a un pie de distancia de Saber Alter. Le temblaban las rodillas y no se hacía ilusiones de que Q le diera tiempo para recuperarse antes de matarla.
Ella lo sabía, y Ku lo sabía. Se miraron fijamente en silencio antes de que ella volviera su atención a Ritsuka. Tú, el maestro desconocido, dijo con los dientes apretados. Sepan que este no es el final, y que solo hay mayores peligros por delante. ¿A qué te refieres? Ritsuka volvió a llamar con cautela. Ella no tuvo tiempo de dar más detalles. Más específicamente, Ku no le daría tiempo para que recuperara la fuerza suficiente para luchar contra él en terreno llano nuevamente. Cerró los ojos y sintió que su determinación la abandonaba antes de caer de rodillas. Quizás esto fue lo mejor. Ya no estás en condiciones de luchar, dijo solemnemente Ku. Tampoco puedo dejar que te recuperes. Abrió los ojos y miró sin pestañear los iris rojos de Ku. De guerrero a guerrero, ninguno de los dos criticaría al otro por sus métodos. Quizás en un momento diferente, y en un entorno diferente en el que aceptaban los parámetros de un duelo, podían hacer las cosas de manera justa, pero la vida no siempre fue justa. Adiós, saber. Ku levantó su lanza y empujó la punta hacia adelante. La espada de Gaebolg se reflejó en los ojos de Saber Alter, pero ella no se apartó ni una sola vez, por eso la vio cuando una figura se movió para interponerse entre ella y la lanza que se acercaba rápidamente. Emilia Senpai. Una espalda familiar con la misma camisa de manga larga blanca y azul pareció protegerla nuevamente. La escena se superpuso con su primer encuentro con Berserker. Sin embargo, esta vez, la lanza de Ku se detuvo antes de hacer daño. Lo siento, pero no podía quedarme de pie y mirar. Era la misma voz y el mismo tono con el que solía llamarla gentilmente. Idiota. ¿Qué tipo de candidato a maestro eres? Rígidamente, Olga Mari entró en la cueva jadeando por respirar, pero tenía la voluntad lo suficientemente fuerte como para gritar sus amonestaciones. Saber Alter desconectó todo lo demás. Ese Shirou, dijo apenas en un susurro. Era él. Realmente era él. Se puso de pie con los brazos extendidos a ambos lados, su cuerpo usado como escudo por su bien. Ella no sabía cómo sentirse salvada así. Si Shirou hubiera sido un maestro regular, o un amigo, puede que ella no sintiera tanto por él, pero el camino que recorrieron durante su guerra del Grial Fuyuki fue uno en el que él y el saber original llegaron a tener sentimientos el uno por el otro. Estos sentimientos aún permanecen dentro de ella como un alter, y ella no sabía qué hacer con ellos. Lo absurdo de todo hizo que soltara una risa desesperada antes de atrapar a Shirou mientras se tambaleaba en su dirección. Ella lo miró de cerca y finalmente registró todos los moretones y cortes en su cuerpo. Fue un milagro que incluso estuviera de pie, pero aún así se había movido para protegerla. Sintiéndolo en sus garras y escuchando su voz, se aseguró de que realmente estaba vivo. Ku parecía preocupada, al igual que Machi Ritsuka, pero Saber Alter no supo por qué hasta que escuchó el sonido distintivo de las gotas que impactaban en el suelo. Se acercó a la cara y sintió lágrimas goteando por sus mejillas. Eso es. Ella había terminado. No más. Creo que es hora de algunas respuestas. Saber. Ku guardó su lanza antes de cruzar los brazos. Olga hizo gritar a Shirou de nuevo, pero una mirada de Ku se convirtió en una gatita recatada, sin atreverse a levantar la cabeza. Shirou se volvió para mirar a Saber Alter, pero en la fracción de segundo en que él volvió la cabeza, ella instantáneamente se secó las lágrimas y puso una expresión pétrea. A ella no le importaba lo que pensaran los demás, pero no quería que él la viera como débil. Ella asintió con la cabeza hacia la sugerencia de Ku. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó primero a Ritsuka y Mash. Somos de Caldea. Mi nombre es Ritsuka Fujimaru, dijo Ritsuka con una sonrisa genuina. Mash lo siguió justo después de él. Caldea. Ella pidió dar más detalles. Es una organización de seguridad dedicada a la preservación de la humanidad, por lo que estos dos me han informado, dijo Ku desinteresadamente. Saber Alter procesó todo lo que había escuchado y de repente entendió por qué se mantenía la singularidad Fuyuki. Era necesario actuar como cebo para esta caldea. Soy Olga Marie, directora de... No me importa. Saber Alter ignoró a Olga a favor de acostar a Shirou para que descansara en su regazo, para indignación de Olga. Ritsuka tuvo que evitar que Olga disparara un Gandra a Saber Alter, quien entrecerró los ojos y acobardó a Olga hasta dejarla abatida en una esquina.
Necesito respuestas, saber, dijo Q mientras Mash consolaba a Olga. Tenías el poder de ganar esta guerra del Grial en cualquier momento, y sin embargo elegiste pararte aquí y proteger el Grial de los otros sirvientes. ¿Cuál es la razón? Para salvar a la humanidad. Ella podía dar esa razón, pero no era del todo veraz. Parte de eso fue venganza hacia Lev, ya que no podía atacarlo directamente para que él cortara su conexión con el Grial y se la otorgara a otra persona. Es complicado, comenzó frunciendo el ceño. Este no es el Santo Grial original que se luchó en esta ciudad. Este es un Grial diferente que me dio un hombre cuyo objetivo debe detenerse. Este hombre fue el que mató. Ella se alejó, pero Shirou captó la mirada que ella le dirigió. Lo detendremos, consoló Shirou con poco efecto. En los recuerdos de Saber Alter, ya lo habían intentado, pero fracasaron. Por otra parte, por lo que sabía de Shirou, él nunca fue de los que se rindió, quizás ella tampoco debería. La idea de destruir a Lev la llenó de un sentimiento de satisfacción, pero duró poco. ¿Y cómo planeas hacer eso? No. No, el bastardo estuvo aquí todo el tiempo. Ella debería haber sabido que él estaría observando todo desde las sombras. Era solo que después de no verlo durante semanas, ella había pensado que él podría haber pasado a una de esas singularidades de las que estaba hablando, pero este no era el caso. Sus ojos se dilataron, el mundo cambiando a cámara lenta. Junto con la voz de Lev, llegó un rayo de energía concentrada que rápidamente se dio cuenta de que estaba dirigido a ella. Por supuesto, ella era la mayor amenaza si podía recuperarse. Peor aún, sintió su conexión con el Grial Sever. Lev ya debe haberlo reclamado. Ahora Lev iba a matarla primero. Grial o no, todavía tenía energía mágica dentro de ella que le permitiría recuperar su fuerza. A medida que el ataque se acercaba a ella, descubrió que no era solo ella mirando fijamente el ataque entrante. Los ojos de color bronce fueron entrenados hacia el rayo entrante, rastreando su trayectoria y ensanchándose. Se movía con una fluidez y brusquedad que solo podía poseer un sirviente. Él la envolvió en un abrazo, de espaldas a la explosión mágica entrante. Pero Notice no esta vez. Con tanta energía como pudo reunir, empujó a Shirou fuera del camino. La explosión mágica hizo un agujero del tamaño de una canasta en su pecho. Saber. No más arrepentimientos. No más dudas. El recuerdo del Shirou que ella conocía, llamándola antes de morir, entró en su nebulosa mente. La imagen superpuesta con el Shirou llamándola en el presente. «Estás a salvo», dijo ella. «Esta vez fui yo quien te salvó». La cara que vio hacer a Shirou era de dolor, resignación y enojo silencioso, como si no hubiera podido salvar a nadie. Ni Rin, ni Sakura, y ahora ni siquiera ella. Él se movió a su lado, acunando su cabeza e intentando ver si podía curarla. Un segundo después, sintió la presencia de una luz familiar. Avalon, la utopía siempre distante, había olvidado que Shirou estaba en posesión de ella. Su potente curación podía curar cualquier herida siempre y cuando la cabeza no fuera destruida, pero un espíritu humano y uno heroico eran diferentes. No pierdas el tiempo. Esa explosión dañó mi origen espiritual, dijo mientras respiraba con dificultad. Avalon reaccionó a su energía y sanó rápidamente su cuerpo, pero el núcleo permaneció destrozado. Sus brazos y piernas comenzaban a desvanecerse en motes de luz dorada. Shirou apretó los dientes al verlo, sus hombros temblando. Lev, eres tú. Oh, gracias a Dios. La voz de Olga resonó mientras Saber Alter intentaba mantener su conciencia el mayor tiempo posible. Director. Le disparó a Miya-senpai. La voz de Mash. Golpeó al sirviente enemigo. Estaba planeado. Olga respondió. Oye, suéltame. Saber Alter estiró el cuello para ver a Q, agarrando a Olga con un solo brazo antes de que pudiera correr hacia donde Lev estaba parado en una cresta elevada dentro de la cueva. Creo que no. Q apretó su agarre sobre Olga, cargándola como un saco sobre su hombro izquierdo. Odio decírtelo, pero te aseguro que ese no es tu amigo. A través de la percepción de maná de Q podía sentir una enorme cantidad de energía maléfica de Lev. Era diferente a todo lo que Q había tratado en la naturaleza como druida, lo que le aseguraba una sola suposición. Ese hombre no es humano. Olga se calmó, su paliza se detuvo de una vez. ¿Qué?
Entonces es un disfraz. Tal vez no, pero harías bien en confiar en el juicio de un sirviente de clase caster. Q derribó a Olga y se aseguró de que no corriera hacia elefantes, de que hiciera el control de daños. El enemigo tenía ventaja al atacar por sorpresa, y Q todavía estaba un poco agotado por su lucha. Esta situación iba a ser difícil. Saber Alter podía entender lo que Q estaba pensando. Tenían que usar todo lo que tenían a su disposición si querían ganar, pero una persona ni siquiera estaba en el estado mental correcto. Ningún Shiro ignoraba todo lo demás, su mirada se centraba únicamente en ella. Ella ya no estaba atada al Santo Grial y Lef destruyó su origen espiritual. Ella pronto se disiparía. No me mires con esos ojos. No soy el mismo sable que conocías. Tenía los recuerdos, las experiencias y las emociones que su yo original había sentido, pero ya no era esa persona. ¿Cómo podía no entender algo tan simple? Solo mírala. Shirou no cedió. Él estaba mostrando esa misma terquedad sincera que ella conocía también. Sin embargo, lo que la sorprendió fue lo que hizo a continuación. Que la plata y el acero sean la esencia. Que la piedra y el archiduque de los contratos sean la base. Apuntó su palma derecha hacia ella, arrojándole un salvavidas que ella solo necesitaba tomar. Sin embargo, ella no podía entenderlo. Era un mago de tercera categoría, alguien que solo había convocado al sable original por casualidad y desesperación. ¿Cómo supo él estas palabras? Que el negro sea el color al que rindo homenaje. Levantemos un muro contra el viento que caerá. Que se cierren las 4 puertas cardinales. Él la llamaba, pidiéndole que se quedara a su lado. Pero ella no era su sable. Al menos no el original. Que el camino de 3 bifurcaciones forme la corona que llega al reino. Él terminó las palabras, pero ella no había reaccionado. Independientemente de su curiosidad, no importaba. El contrato no se estableció mientras miraba a Shirou sin comprender, al igual que el resto. Q, Machi y Ritsuka se volvieron esperanzados mientras Olga estaba indecisa. ¿Por qué molestarse en intentarlo? Su testamento no estaba en él. Para formar un contrato sin un catalizador, tanto el amo como el sirviente tenían que ser compatibles. Por supuesto, ella era una sirvienta ya convocada, lo que significaba que simplemente podía aceptar un nuevo amo, pero frunció los labios y apartó la mirada. No soy tu sable. La misma excusa. Miró su armadura ennegrecida, su tez pálida y su energía mágica contaminada. No se parecía en nada al majestuoso azul y oro del pasado. Ella había sido corrompida, alterada. Saber. El título la hizo mirar fijamente a los ojos de Shirou, tratando de entender por qué seguía persistiendo. Fue entonces cuando comprendió que él no estaba mirando el sable original cuando la miró a ella, sino a ella misma. Aquí se jurará un juramento. Ella se congeló, mirando buscando la expresión de Shirou. Juramentos y deberes, corrompida o no, ella era el rey de los caballeros y entendía la gravedad de una promesa. Alcanzaré todas las virtudes de todo el cielo y tendré dominio sobre todos los males de todo el infierno. Las palabras que él no estaba diciendo, las palabras que no necesitaban ser dichas. Ella podía entenderlas de todos modos por la aceptación en los ojos de Shirou. Ella no era su sable. No, pero él la llamó de todos modos. Quizás nunca le importó en primer lugar. Ella no era el sable que él conocía. Ella ya no era pura ni estaba del lado de los justos. Su propia alineación de sirvientes había cambiado a maldad legal, pero la forma en que él la veía nunca vaciló. Santo o demoníaco, él le ofrecería un lugar de descanso. Tú eres mi vaina. Tembló, con las manos extendidas para agarrar la empuñadura de Excalibur Morgan, la energía mágica girando a su alrededor y congregándose sobre su destrozado origen espiritual. Shirou simplemente no se daría por vencida con ella. Por otra parte, esto estaba completamente en línea con los recuerdos que había conservado de su yo original. Él era el mismo maestro que bloqueaba un golpe de la famosa Heracles con su propio cuerpo solo para evitar que ella sufriera heridas. ¿Qué razón había para dudar aparte de sus propias dudas? Sobre el dorso de la mano derecha de Shirou, se formaban 3 sellos carmesí a la espera de completarse. Él la llamaba, sin vacilar nunca. Todo lo que le quedaba por hacer era extender la mano con sus propias manos.
A pesar de no ser del todo la mujer que él conocía, a pesar de ser un aspecto alterado de sí misma, ella reconoció ahora que ella también deseaba la misma calidez que su yo original había poseído. Ella quería que Shirou la viera cuando él la mirara y no el reflejo de su otro yo. Ella le haría olvidar, y tendría ojos solo para ella. Ella era un rey, un tirano, cuando había vacilado alguna vez frente a algo que codiciaba. Desde el séptimo cielo, asistido por 3 grandes palabras de poder, sal del anillo de restricción, protector del equilibrio sagrado. Muy bien. Acepto tu voluntad. La fuerza comenzó a regresar a ella, su energía mágica surgiendo del núcleo mágico pulsando en su pecho. Ella era la manifestación del dragón negro que traería la paz a su patria a través de la aniquilación de sus enemigos. Mi espada es tu espada, y mi destino es tu destino. Su desmoronado origen espiritual se reavivó en una brillante bola de luz dentro de ella. Las grietas y pedazos destrozados reformándose a través de un nuevo contrato. Se había restablecido una conexión. Sirviente sable, Arturia Pendragón responde a tu llamada, dijo erguida a pesar de su baja estatura. Ella miró a Shirou, lo agarró por la nuca de su camisa y lo besó abruptamente en los labios antes de soltarlo y verse complácida consigo misma, como si estuviera reclamando un reclamo. La mía. Blandió Excalibur Morgan, energía roja maléfica impregnando su espada e impregnando hacia afuera mientras su maestro permanecía en silencio aturdido. Nadie podría hacerle daño y nadie podría alejarlo de ella en esta vida o en la próxima. Ella se aseguraría de eso. Deja que mi espada aplaste a nuestros enemigos ligeros. Ku silbó humildemente. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que había visto las hazañas milagrosas nacidas del coraje y el impulso de otro. En este caso particular, fue bienvenido marcado por el regreso de una pareja improbable de amo y sirviente. Míralos a los dos, uno estupefacto con un beso brusco y posesivo en los labios, y el otro francamente asesino contra cualquiera que amenazara a sus seres queridos detrás de un exterior frío. Era un poco diferente del sable azul que había visto una vez, ya que este sable era más asertivo, pero era como en los viejos tiempos antes de que un intruso decidiera meterse con todo. Por lo tanto, no debes interrumpir de nuevo. Ku bajó la punta de su lanza donde había activado un encantamiento mágico para interceptar los rayos de energía que Lef le había disparado a Shirou en un intento de evitar que renovara un contrato. El aire vibraba con la persistente presencia de misterio, sintiéndose estático en la piel. Ku sintió que se le erizaban los pelos de la nuca, la naturaleza salvaje del enemigo frente a él le recordaba tiempos pasados mientras entrenaba en la tierra de las sombras con su estimado maestro. Cada paso era uno en el que tenía que tener el mayor temor de pisar. Uno no sabría de los peligros que existían en el mundo si no lo hubiera experimentado por sí mismo. Es decir, la sensación de estar en presencia de dioses y demonios, seres contra los que su maestra solía combatir como era su deber y obligación. Se esperaba que él, como aprendiz, algún día superara al maestro. Era aprendiz y alumno de la bruja Runa y guardián de la puerta de Esquie. Era natural que pudiera reconocer los signos reveladores de la naturaleza maléfica de los seres retorcidos. La que tenía ante él no era una excepción, y probablemente fue la causa del comportamiento errático de saber de no reclamar el grial para sí misma a pesar de su abrumadora ventaja. Lef, respóndeme. ¿Qué te ha pasado? Ku gruñó mientras trataba de evitar que Olga volviera a hacer algo estúpido. Honestamente, ¿por qué siempre se le cargaba con las difíciles? Ritsuka tenía a Mash como un sirviente entrañable, y no había dudas sobre las calificaciones de saber alter. En cuyo caso, esto lo dejó cuidando a Olga. Maldita sea, pintó un cuadro lamentable. Sus compañeros guerreros de Irlanda seguramente se reirían a sus expensas en este momento, Fergus brindando por más entretenimiento. De todos modos, la única diferencia en la que podía confiar absolutamente para decir que no estaba en la peor situación posible era el hecho de que su suerte no era el rango como lanzador. Cualquiera que fuera la circunstancia en la que se encontrara ahora, se consolaba con el hecho de que podría haber sido mucho peor, como ser un lancero y no tener suficiente conciencia mágica para sentir el poder oculto del enemigo ante él. Ni siquiera saber alter con su abrumadora energía mágica le había causado tanta inquietud, e incluso entonces, era porque no podía enfrentarla como una guerrera.
fue solo un giro tras otro en este momento. Honestamente, Lev suspiró mientras sus intentos de frustrar el contrato de Chirou con Saber habían terminado en fracaso. Ahora solo estaba molesto, su atención se centró en Olga, que seguía llamándolo. Todas estas complicaciones me han irritado, y la mayor complicación eres tú, querida Olga. La voz de Lev era cortante y directa al grano. Despertó a Shiro a un estado de atención, y Saber alteró para dirigir un resplandor de ira ardiente sobre la persona de Lev. Mach se estremeció mientras Ritsuka se movía para pararse a su lado. Los dos lucharían juntos contra esto. Bueno, Q aprobó interiormente las acciones que vio. Ningún guerrero, ningún héroe se doblegaría ante el peso de la opresión de un enemigo. Sin embargo, no todos podían ser fuertes o héroes. El temor se acumuló en las entrañas de Olga, ya que la incomprensión alimentada por la negación le causó una gran cantidad de dolor. Lev, esto no es gracioso. ¿Qué estás tratando de decir? Se estaba rompiendo, el pilar de apoyo en el que siempre había creído que podía confiar se desmoronaba en pedazos. Desde el momento en que nació, ni una sola vez había sido amada ni reconocida. Ella no era más que una heredera incondicional de una renombrada familia de magos cuyo prestigioso jefe había perecido demasiado pronto. Una niña tonta e inútil que siempre intenta alcanzar metas y reconocimientos más allá de su objetivo. Y Lev estaba más que dispuesto a empujarla a la desesperación. Puse una bomba en la sala de mando de Caldea justo debajo de tus pies. Desde el principio estabas destinado a morir. Lev sonrió cruelmente, el sonido de hilos metafóricos chasqueando resonó en los oídos de Olga mientras sus ojos se dilataban y comenzaban a empañarse. Lev continuó sin cesar. Sin embargo, todavía vives. Supongo que tengo a alguien más a quien agradecer por eso. La única variable que me tomó desprevenido incluso a mí. Lev se encogió de hombros, la exasperación le hizo adelgazar los labios mientras miraba cierta cabeza roja. Simplemente no podías quedarte muerto, ahora podrías, Shiro Emiya. La frente de Chirou se contrajo, sintiendo que solo él era el único presente que entendía que él no era el Chirou de esta singularidad. Lev estaba haciendo muchas suposiciones aquí, dado que su llegada a Caldea era inexplicable, pero si una cosa era cierta, Shiro Emiya seguía siendo Shiro Emiya. No lo tocarás. Sable Alter hervía de agitación. La confianza de Saber Alter en él y la seguridad de su carácter prácticamente cimentaron las ideas preconcebidas. Entre tratar de explicarse a sí mismo y causar un dolor innecesario a Saber Alter, su elección era obvia. Se calló y eligió vivir en nombre de su paralelo. Lev, esto tiene que ser algún tipo de error. Olga de repente habló en negación en un intento desesperado por recuperar algún tipo de cuerda a la que aferrarse. Lev sacudió la cabeza, juntando las manos detrás de él. Piensa en esto como quieras, Olga, pero siempre has sido un fracaso. Ahora ni siquiera puedes aceptar la realidad que tienes ante ti. Verdaderamente patético. Inútil incluso hasta el final. La boca de Olga se abrió y cerró en el silencio, pareciendo como si alguien acabara de golpearla en el estómago. Su corazón latía salvajemente hasta los oídos, su estómago se hundía. Si estuviera menos orgullosa de su posición como heredera de la familia Animus Pere, habría comenzado a sollozar donde estaba. En cambio, el sonido de los sollozos era distinto mientras trataba de reprimir su miseria, mientras se sombreaba la cara con el flequillo y miraba al suelo. Q sacudió abruptamente el cabello de Olga, frunciendo el ceño por sus rasgos. La acción fue dura y conmocionó a Olga lo suficiente como para agitarla. «Oye, no soy una pobre niña». Ella gruñó. La expresión de su rostro era todo lo contrario. Sus mejillas comenzaban a hincharse, y el blanco de sus ojos se había convertido en sangre inyectada por las lágrimas y los mocos que no podía contener. Se veía terrible. Q hizo una mueca. «Maldita recta. Si eres heredero de una familia de magos, mantente firme y demuestra tu valía a través de tus propias acciones». Lev se rió entre dientes. ¿Realmente puedes esperar algo de un fracaso? Los hombros de Olga se encorvaron mientras se estremecía. Q redondeado en Lev. Ya había tenido suficiente con escuchar medias verdades. Grandes palabras provenientes de alguien que habla por boca, dijo. Olga miró a Q, sus facciones congeladas por el shock de la admisión.
Puedes tratar de menospreciar a esta pequeña muchacha todo lo que quieras, pero esconder un caso de posesión demoníaca frente a un lanzador es tu propia locura. Ahora, ¿quién eres realmente? Q reveló todo como era, asombrando a todos menos a Saber Alter. Poseída o no, ella ya había decidido que Lev iba a morir. Está siendo controlado. Olga tartamudeó. El silencio de Lev fue el indicador más grande. Por lo que parece, sí. Quizás incluso desde el momento en que nació, quizás incluso recientemente. Q verificado. Es difícil saberlo con este tipo de cosas, pero una cosa es cierta, el que conoces como Lev Lainur está muerto. ¿No es eso cierto? Lev gruñó, algo inhumano asomando por debajo de su rostro. Me aburro de esto. No importa quién soy. Caminando hacia el borde de la cresta elevada en la que Lev miraba a todos, algo comenzó a asomar detrás de él. Una proyección nacida de la magia para revelar la realidad del mundo. ¿Te has dado cuenta de lo que hay detrás de mí? Bueno, como regalo de despedida, déjame mostrarte el destino de Caldea, el faro de esperanza de la humanidad para el futuro. Lev se inclinó elegantemente por la cintura cuando apareció Caldeas, la proyección global del futuro cercano de la Tierra. No, eso no es posible. Es una mentira, una ilusión. Olga se estremeció mientras gritaba presa del pánico. Caldeas es de color rojo brillante. Es real. Lev se burló, su bastón golpeando contra el suelo. Con el Santo Grial, ya he conectado las dimensiones de la Gran Orden para ti. Puedes elogiar mi experiencia ahora. Olga negó con la cabeza y cayó de rodillas. Esto no puede estar sucediendo, ella se alejó. Oh, pero lo es. Ahora contempla tu insensata animoesfera. Los brazos de Lev se extendieron a su lado. Ni una astilla de azul que represente la supervivencia humana permanece en el futuro. El resultado de su gran orden se decidió desde el principio. ¿Cómo fue el resultado de esta singularidad? Prepárate. Q hizo señas con las manos a todo el mundo. Nadie sabía de lo que Lev era realmente capaz, pero todos podían sentir la acumulación de energía mágica en el aire. El hombre había terminado de conversar con ellos. Saber Alter chasqueó la lengua antes de envolverse rápidamente alrededor de Shirou y saltar a una distancia segura, donde luego lo dejó. Mach no perdió el tiempo haciendo lo mismo con Ritsuka, pero Q era diferente. Solo él permaneció donde estaba. Golpeó la culata de su lanza en el suelo y permitió que una gran raíz de vegetación arrastrara a Olga hacia todos los demás. Saber se movió para unirse al lado de Q, pero el lanzador que sostenía una lanza la soltó. Basta de este sable. No puedes engañarme haciéndome creer que estás en condiciones de pelear. Quédate atrás con el semisirviente. Su protección les ayudaría enormemente. Saber Alter apretó los dientes ante las palabras de Q. Esta fue su pelea. Su rencor por asentarse. Sabía que a la capacidad de maná de Shirou le resultaría difícil apoyarla por completo, pero el hecho de que básicamente estuviera agotado de poder mágico ya significaba que tenía muy poco a lo que recurrir. El contrato que acababan de formar ya le había causado a Shirou una tensión visible, gotas de sudor goteando sobre su frente. Su complexión también era espantosa, destacándose en marcado contraste con la sangre que se filtraba de sus tensas heridas. Esto le causó una gran preocupación que lamentablemente fue incapaz de mostrar abiertamente. Ella estaba en conflicto, y un caballero nunca debería estar en conflicto en el campo de batalla. Por un momento, Saber Alter miró a Olga, que ni siquiera registró su enojo. No fue difícil determinar que Olga estaba ayudando a proporcionarle a Shirou energía mágica a través de la cresta de la animusfería en la frente de Olga. Sin embargo, en la inestabilidad mental de Olga, ella había dejado de brindarle ayuda a Shirou. ¿Qué tipo de activo o colega era Olga si ni siquiera podía hacer su trabajo como batería o contenedor de energía? Saber Alter sabía que no estaba siendo razonable, pero su deseo de estrangular al bastardo frente a ella era abrumador. Mejor aún, el barro contaminado no la obstaculizaría como lo hizo su contraparte. Ella ya estaba tan oscura como la oscuridad podía ponerse. Saber. Puedes ayudar si quieres. Mach y yo podemos cuidar de Shirou y Olga, ofreció amablemente Ritsuka. Saber Alter solo miró fijamente a Ritsuka, luego hizo puré de arriba abajo.
Sus rasgos se endurecieron cuando reconoció a regañadientes que Q tenía razón en su juicio anterior. Ella estaba interiormente arrepentida, pero entre mudarse y dejar la seguridad de su amo a un protector gastado y su amo, y a un individuo cuyas capacidades había dudado desde el principio, tendrías que perdonarla por haber tomado una decisión. Gracias, pero no. Se acercó más a Shirou, sin dejar espacio para accidentes descuidados, pero al mismo tiempo quizás se acercó demasiado. Me gusta este lugar. Ritsuka y Mach no estaban muy seguros de cómo responder a eso, y en cambio solo sonrieron torpemente. No soñaría con tomarlo. Es mejor que no lo esperes. Te vería ejecutado por traición contra mí. Era un poco aterrador que nadie pudiera decir si Saber Alter hablaba en serio o no, pero con la situación tal como era, nadie le prestó mucha atención, especialmente Q. Desconocido para todos menos para Saber, su cuerpo espiritual se estaba disipando con la conclusión de la guerra del Grial, pero al mismo tiempo, nunca se sintió tan fuerte como ahora. Q se estaba preparando para la batalla, una sonrisa trabajando en sus rasgos. Su deseo, su único deseo con respecto a cualquier guerra del Grial, era simplemente la emoción del combate. Con la conexión de Saber y Archer con el corte del Grial, solo él era el claro ganador, y con eso, llegó el cumplimiento de su deseo. Será un gran duelo. Solo tú. Lev estaba lejos de divertirse con el desafío descarado de Q. La arrogancia humana no conoce límites. Una carcajada fue la única respuesta de Lev, seguida de la abrupta aparición de Green. Q sonrió mientras una maraña de enredaderas verdes lo elevaba a un nivel igual al de Lev parado en la cima de la cresta de la cueva. Si iba a salir, entonces también podría ser una explosión, y el desprecio de Lev sería la perdición de Lev. Incluso ahora el hombre no se había molestado en poner ningún tipo de defensa, sus manos todavía se juntaban tranquilamente a la espalda mientras usaba el mínimo de energía para aplastar grandes crecimientos de vegetación que buscaban atraparlo. Q se habría sentido ofendido si no supiera exactamente a qué tipo de existencia se enfrentaba. Era un semidios y héroe de la humanidad, hijo del dios celta Lug y protector de la puerta de Skyre. La firma única de energía demoníaca flotaba fuera del F en oleadas. Esto no fue posesión humana o simple. Este era un ser destinado a ser sellado detrás de las gélidas puertas de la Tierra de las Sombras. Esperemos que no arruine las lecciones de su maestra. Prueba la verdad de los hechizos rúnicos aprendidos de la inmortal bruja rúnica. Una llama tranquila ardía sobre la punta de sus dedos índice y medio antes de deslizar su brazo horizontalmente frente a él. Los símbolos rúnicos flotaban en el aire, resplandeciendo con un profundo resplandor azul perteneciente a la antigüedad. Runas primordiales. Q se concentró en el poder aprovechado incluso por los dioses. Las estrellas hablan de tiempos más allá del nuestro bajo el manto de un vasto cielo nocturno que lo abarca todo. Movió las runas con un solo dedo y observó cómo se dispersaban y formaban un muro a su alrededor que detenía los rayos de energía que Lev había disparado hacia él. Los rasgos del hombre se habían vuelto considerablemente solemnes ante la sensación de las runas, pero ya era demasiado poco y demasiado tarde. Q había comenzado el proceso de lanzar la carta de triunfo más fuerte que tenía en el arsenal de su clase. Incluso rompió su preciada lanza para desviar el poder mágico que contenía a su noble fantasma. El aire temblaba y se distorsionaba. La hierba que se balancea apunta en la dirección de los vientos ondulantes. Q giró fuera del alcance de una explosión que quemó todo a su alrededor, excepto las runas que había erigido como plataforma para saltar. El abrigo que usaba estaba vaporizado, dejando su mitad superior desnuda mientras una sonrisa salvaje se extendía de oreja a oreja. Los vientos convocan a las tormentas. Los heraldos de la naturaleza y sus misterios encarnados en runas primordiales. Gritó, un grito de guerra que resonó profundamente en el pecho y resonó en los oídos mientras producía su bastón en un estallido de luz mágica. Con un hábil movimiento, eliminó la potente magia de los ataques de Lev y comenzó a acercarse cada vez más sin preocuparse por el daño, su cuerpo se disipaba con cada paso. Un druida era un hombre de naturaleza similar a su contraparte, el Banduri. Los druidas eran sabios de los bosques. Siente el susurro de las hojas y escucha el llamado de los animales. La madre tierra estaba en todas partes. Refleja la creación del mundo y da vida a la ira de Gaia.
Q gruñó mientras le abrían un agujero en el estómago, la sangre se filtraba por la boca, pero la sonrisa salvaje nunca abandonó su rostro mientras avanzaba. Lev no tenía palabras, de hecho retrocedió 1 o 2 pasos con temor, pero en este caso, no había necesidad de hacerlo. No habría escapatoria. Una bandada de cuervos sobrevolaba el cielo del templo Ryūdō, observadores de lo divino mientras la magia antigua daba paso a la tradición. Enormes pilares de madera brotaron y formaron una prisión alrededor del cuerpo de Lev, antes de que el crecimiento vegetativo brotara para revelar a un hombre de madera y Lev atrapados dentro de la jaula de su pecho. Ansus, una sola runa de poder brilló sobre la monstruosidad antes de que se liberara una prisión de fuego divino. Lev golpeó la prisión de madera, pero por ley de los antiguos, ni siquiera lo divino podía escapar de la contención. Las runas y hechizos de la siniestra bruja Morrigan de la mitología celta aseguraban la finalización de los rituales. Gigante de la madera, devorado por el fuego. El cuerpo de Q comenzó a arder y desvanecerse a partir de las piernas. Conviértete en una jaula de llamas. Movió su bastón hacia adelante e invocó el nombre de un sacrificio ofrecido. Que la carne se queme, que los huesos se ennegrezcan y que las cenizas corran en los vendavales. Wickerman. La energía mágica se condensó y expandió de una vez en forma de un calor insoportable concentrado dentro de una sola cámara de madera acompañado de gritos de dolor. Eso fue todo. Esto era todo lo que le quedaba. Q se dobló de cansancio cuando dejó caer su bastón, pero se rió de todos modos. Euforia y adrenalina inundaron sus venas. La muerte de un guerrero como debería ser. Ya no podía sentir sus extremidades, ni reunir la fuerza para moverse a pesar de saber que su ataque no había sido el adecuado para derribar a su adversario. No quedaba nada que pudiera hacer. Su deseo ya había sido concedido y cumplido. ¿Qué más podría querer? Aunque quizás se haya arrepentido de no haberlo visto todo. Era difícil decir lo que sentía. Miró hacia un estrecho precipicio muy por encima de la cueva que dominaba toda la zona. ¡Qué bastardo tenaz! Sonrió antes de que el resto de su cuerpo se desvaneciera en palabras de luz como arena. Hasta la próxima. Q, susurró Ritsuka con tristeza. El único sonido que se escuchó en la caverna fue el crepitar de las llamas iluminando las sombrías expresiones sobre Mash, Ritsuka e incluso el rostro de Olga. Para Olga, se cubrió la cabeza con una mano mientras recordaba la sensación de lo que se dio cuenta de que había sido Q tratando de consolarla antes. Sin importar cuán bárbara, espantosa o pícara Olga hubiera asumido y observado que Q era, indudablemente, él también era un héroe digno del trono. No te entristezcas. Saber Alter bromeó bruscamente, con una mirada fría bañando a Ritsuka y a los demás, pero suavizándose cuando llegó a Shirou. Estaba casi tierno. Eso es, todos ustedes harían bien en no menospreciar la muerte de un guerrero con un sentimiento mal colocado. Olga y los demás apenas respondieron, pero Shirou solo tardó un momento más en observar cómo la forma espiritual de Q se disipaba por completo. Saber. Gritó tranquilizadoramente, notando lo incómodo que era para Saber Alter intentar consolar a los demás. No te preocupes. Yo sé. Confía en mí. Su mirada se suavizó por una fracción, un tinte rojo coloreaba sus mejillas, pero todo lo que hizo fue asentir y pararse imperiosamente. Ella lo sintió antes que nadie, y Shirou simplemente se dio cuenta de la repentina frialdad de su comportamiento dirigida a las llamas que se desvanecían de un gigante maderero. Maldito sable. Si solo hubieras obedecido, nada de esto habría sucedido. Gritó una voz distorsionada. Una ráfaga de viento canalizó las llamas persistentes hacia una torre que se disipó sobre el techo de la cueva. Lev fue revelado fumando y carbonizado en el centro de los restos del gigante de la madera. Su cuerpo se desmoronaba constantemente en cenizas, y a su paso había una amalgama sombría de energía mágica que se asemejaba a un pilar lleno de ojos que se extendían hacia el cielo. Y lo volvería a hacer, dijo Saber Alter sin remordimientos. Recuerda mis palabras, pero te golpearé y atravesaré el talón de mi bota a través de tu cadáver. Esto lo juro. ¿Qué es esa cosa? Olga murmuró mientras el color se desvanecía de las caras de Ritsuka y Mash. La energía demoníaca impregnaba la monstruosidad en oleadas que se sentían insuperables en sus condiciones actuales. Desprevenidos y tomados por sorpresa, seguramente iban a morir.
La pregunta fue ignorada por completo. El único adversario en el que Lev se estaba enfocando era solo Saber Alter. Todo lo demás lo había considerado intrascendente, aparte de Shirou, a quien miró específicamente, agravando Saber Alter sin cesar. Sin embargo, antes de que se pudiera tomar ninguna medida, grandes distorsiones comenzaron a desgarrar el tejido del mundo actual. La singularidad está en su límite. Lástima. La voz de Lev se estaba recuperando gradualmente, pero estaba teñida por un eco profundo. Adiós. Mi disfrute de tu destrucción termina aquí. Lev renunció a su control sobre el Santo Grial Fuyuki y se volvió para entrar en un gran vórtice que abría un camino entre singularidades detrás de él. Ahora déjate tragar por la urdimbre dimensional, dijo al despedirse mientras se aceleraba el colapso de Fuyuki. Gruñó Sable Alter, un torrente de energía mágica negra teñida de rojo azotó la figura de Lev, pero fue en vano, ya que se disipó un momento antes del contacto. Shirou jadeó pesadamente antes de caer de rodillas, un destello de culpa parpadeaba sobre los rasgos de Saber Alter. Esperaba lo mejor de todos sus vasallos y subordinados, pero nunca esperó más de lo que podían lograr. La energía mágica de Shirou ya se había gastado, y Olga estaba siendo inútil. Si sacaba más de Shirou, arriesgaría su vida, y esta no era una opción. Molesta, Saber Alter agitó las manos en puños y se movió para apoyar cuidadosamente a su maestro. Apúrate, Romaní. Cambio de rayos de emergencia. Olga ordenó por instinto mientras la amenaza de muerte se cernía sobre todos ellos. La singularidad se estaba volviendo demasiado volátil, y permanecer por mucho más tiempo pondría en peligro la seguridad de todos. Saber Alter escuchó el intercomunicador de comunicación mágica y vio una proyección de Romaní Archaman iniciando rápidamente algún tipo de secuencia de evacuación de emergencia, pero a ella no le importó. Cuando los cuerpos de Ritsuka, Machi y Olga comenzaron a cambiar translúcidos y desvanecerse, Shirou reprimió la magia que intentaba convertirlo en partículas de espiritrón. Aún no era su hora de irse. Ahora no. Con una fuerza que Saber Alter no podía percibir de dónde Shirou estaba sacando todo, se puso de pie con dificultad y salió corriendo de su agarre hacia Lev, quien aún no se había despedido. ¿Crees que escapar sería así de fácil? Shirou de repente habló con una crueldad helada que tenía agradables hormigueos corriendo por el cuello de Saber Alter. Ella se estremeció y no hizo más que observar cómo la figura de su hombre caminaba sin miedo hacia una derrota segura con la espalda ancha. Ella se sintió enamorada de la exhibición. La rabia y la crueldad que podía sentir por su conexión con Shirou resonaban profundamente dentro de ella. Un rey nunca debe soportar la humillación. Todos los enemigos serán abatidos sin piedad. Este no era su lugar para intervenir. Entonces, ella observó, lista para arriesgar su vida por su amo en cualquier momento. Shirou Emiya, Lev hizo una pausa en medio de su retiro para mirar al único humano que se atrevió a mirarlo con tanto desprecio. Puedo aplastarte aquí y ahora por un mero capricho. Entonces, dime, ¿qué puedes esperar hacer tú solo desafiándome? Yo. Shirou sintió una sonrisa irónica curvar sus labios hacia arriba. No, yo no. Sacudió la cabeza. Había alguien más a quien se le había confiado una promesa que cumplir. Un desenfoque rojo se disparó abruptamente hacia Lev, quien lo interceptó atrapándolo con una mano mal formada de energía mágica. Era una preciada gema roja repleta de décadas de la energía mágica de la familia Tosaka transmitida de heredero en heredero desde el comienzo de la línea familiar. Era el regalo que Rin le había dado a Shirou, quien luego se lo dio a cierto arquero antes de contratar con Saber Alter. Lev tarareó mientras inspeccionaba momentáneamente la pura energía mágica almacenada dentro de la joya. Esto desperdició una fracción de segundo, y un instante fue todo lo que tomó. 10 veces bastardo enfermo. Una flecha común, una espada retorcida de una hoja sin nombre indetectable a través de sus propiedades ordinarias golpeó la gema y la detonó, ahogando toda la caverna en un mar volátil de energía mágica mientras un manto rojo desgarrado ondeaba con la brisa. Para entonces, Ritsuka, Machi y Olga habían desaparecido hacía mucho tiempo. Solo quedaron Shirou y Saber Alter, sus cuerpos se volvieron translúcidos cuando Shirou permitió que Romaní lo alejara. Saber, sin embargo, se demoró. Saber. Shirou la llamó en voz baja, sintiendo una oleada de emoción dentro de ella a través de su conexión.
Tarareó en respuesta, pero permaneció perfectamente quieta, la mirada nunca abandonó la vista ante ella mientras el manto rojo flotaba sobre sus palmas, desvaneciéndose lentamente en partículas doradas. Ella lo vería hasta el final. La valiente figura de un hombre que se había ganado su respeto y admiración. Los gritos de dolor de Lev resonaron, cuando apareció un arquero solitario y siguió al demonio a través del portal de su propia creación a pesar de una muerte segura. El ya frágil origen espiritual no duraría el viaje. Ella lo sabía. Maldita fuera, sabía que tenía que haber sido él quien estuviera involucrado en reunirla con su amo, y por eso maldijo su propia ineptitud social. Porque fue tan difícil vocalizar su propia gratitud incluso hasta el final. Aún así, si fuera él, seguramente lo entendería incluso sin expresión verbal. Sus ojos se cerraron cuando ella y Shirou se desvanecieron en palabras de luz espiritual transportadas al último bastión de defensa de la humanidad, Caldea. Gracias Mai, mi caballero sin nombre vestido de rojo.